Bien, alumnos, cuando tenemos los intervalos de clase, es decir, vamos a formar grupos de subconjuntos del conjunto de datos que tengamos. Es decir, si el conjunto de datos no podemos establecer en cada uno de los datos cierta repetición o cierta relación entre grupos de datos, tenemos que armar intervalos. Entonces, para ello, tenemos que tener en cuenta el número de intervalos de clase o clases o categorías que vamos a armar. No podemos decir, bueno, vamos a armar 20, 30, 40, 50. Y hay tres formas de armar intervalos de clase. Una es utilizando una vieja fórmula que se llama fórmula de Sturges. La fórmula de Sturges establece el valor K, que es el K va a representar el número de intervalos de clase que nos sugiere utilizar. Entonces K es aproximadamente a 1 más 3 enteros 322 milésimos logaritmo decimal de n. N es el número de observaciones de la población o muestra, sea mayúscula es población y minúscula es la muestra. Esa es una forma. Otra de las formas es una regla empírica, y la regla empírica nos sugiere que si tenemos menos de 25 datos o de observaciones en el conjunto de datos, nos sugiere que armemos 5 o 6 intervalos de clase. Si tenemos entre 25 y 50 datos en el fenómeno, nos sugiere que armemos de 7 a 14 intervalos de clase. Y también, si tenemos más de 50 datos u observaciones en el fenómeno, nos sugiere que armemos entre 15 y 20. También tenemos otra forma, que K, que es el número de intervalos de clase, puede ser a través de la raíz cuadrada de n. Y obteniendo la raíz cuadrada de n, tenemos que redondear al entero mayor. Entonces tenemos tres formas: la forma de Sturges, la raíz cuadrada de n y la regla empírica. Estas tres, bueno, podemos utilizar alguna de estas tres. Generalmente utilizan la regla de Sturges. Bien, la regla de Sturges. ¿Qué quiero decir con esto? Estas tres formas de hallar el número de intervalos de clase que podemos armar, estas tres formas no solamente nos orientan en el fenómeno, no es definitivo. Después podremos nosotros tomar decisiones si nos vamos a aproximar a ese número de intervalos o no, o vamos a considerar ese número de intervalos o no, pero es una sugerencia que nos brinda, y nosotros como investigadores del fenómeno tomaremos la decisión si armamos el número que nos sugieren, el número de intervalos de clase que nos sugieren o no. Bien, entonces estas tres formas de cómo establecer cuál va a ser el número de intervalos de clase o categorías que vamos a armar con los datos que obtengamos, con los datos que tengamos del fenómeno que se está analizando, ya sea de variable discreta muy numerosa, 50 datos, 60 datos, entonces tengo que armar grupos donde no haya una frecuencia que pueda establecer a simple vista, o de variable cualitativa o de variable cuantitativa continua, donde por ejemplo el peso de un grupo de 30 personas, el peso no vamos a poder obtener dada algún caso particular que coincida el peso incluido los gramos. Por ese motivo, cuando se pesan las personas, no podemos establecer una frecuencia a simple vista. Por lo tanto, tenemos que armar grupos y decir que desde 50 kilos a los 60 kilos van a ingresar las determinadas grupos de personas en ese intervalo de clase. Entonces ahí ya voy a tener la frecuencia y puedo decir 15 personas tienen un peso
entre 50 y 60 kilos. ¿Ves? Estamos diciendo que la frecuencia es 15 porque tienen un peso comprendido entre esos dos extremos o límites del intervalo de clase. En ese sentido tenemos que considerar y armar los intervalos de clase. Los intervalos de clase entonces se pueden armar de acuerdo a tres posibles sugerencias de cuántos intervalos vamos a armar, de acuerdo al fenómeno y al conjunto de datos. Y también después tendremos que establecer la amplitud que tiene ese intervalo.